en esta sala, en este fuego alrededor del teatro, en este fuego alrededor de un libro, en este fuego alrededor de 3 hombres y una mujer. Quiero presentar en primer lugar a quien va a comenzar con esta presentación, el señor Enrique Singer, aquí a mi derecha cercana. Enrique es actor y director de escena, pero también es un productor y gestor cultural. Como actor tiene una actividad artística que abarca géneros que van desde el cabaret hasta el teatro en atril, pasando por experiencias en televisión, radio y cine. Como director de escena ha montado cerca de 30 obras de autores como Pessoa, Shakespeare, Labich, Ibsen, Pinter, Mamet, entre otros. Dentro de sus desempeños públicos en el área de la cultura, ha sido coordinador nacional de teatro de Limba, ha sido hasta hace muy poquito el director de la Dirección de Teatro de la UNAM y es profesor del Centro Universitario de Teatro, fue profesor del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, es profesor en la Escuela Nacional, ninguno ya, fue profesor en el CUT, en la ENAT, la Escuela Nacional de Arte Teatral y en Casa Azul. Dejo con ustedes a don Enrique Singer presentando Las 25 ventanas de Jorge Eines. Gracias, es realmente un placer estar aquí. Traigo un escrito, lo voy a leer, para mí es más fácil. Disculpen, tengo un poco de gripe. Dice así: Jorge Eines, pedagogo y director de escena con una larguísima trayectoria, escribe, con el impulso de su alumno Gustavo Miranda, una profunda reflexión sobre el fundamento del quehacer teatral. Esta reflexión responde a una realidad tangible. Algo ha pasado en los últimos años. La actividad teatral pasó de ser una expresión artística prestigiada a una actividad obsoleta y pasada de moda. La palabra teatro, que no solo distingue un lugar, un edificio construido para la realización de representaciones escénicas, sino una actividad en donde actores presentan dramas, está en franco desuso. Ahora es preferible renombrarlo como arte escénico, artes performativas u otras similares. A partir de la llegada del nuevo siglo, apareció una enorme necesidad de renovación. El teatro, como lo conocimos en su forma más tradicional, es el resultado de prácticas decimonónicas, el teatro actual, de prácticas decimonónicas manifestadas en una estética, entre comillas, naturalista. Es decir, el resultado de una imitación simple y superficial de la realidad que a la vuelta de un siglo se nos revela rezagado, anticuado y rebasado por el cine y claramente por la televisión. Esa es la cuestión. Innovar el teatro, un arte tan antiguo, tan esencial. Al parecer, la búsqueda de nuevas y renovadas formas se estrellan con una verdad insuperable. El arte teatral es una manifestación tan antigua como la primera sociedad. Es un territorio que tiene dueño, el actor. Ese es su medio de expresión natural. Arte atávico es la simbiosis entre el cuerpo, la voz y la imaginación. Es de los pocos espacios paganos que conservan un aura ritual. Es un punto de reunión, es un evento gregario en donde público, actores y técnicos se reúnen a invocar un suceso que los convertirá en comunidad. Ese es su poder y eso es lo que lo hace invencible. Ahí está la paradoja. Cada generación busca apropiarse de ese rito, explora formas que la identifiquen, que le otorguen singularidad. El teatro es de las artes con mayor capacidad de amoldarse a su época sin perder su esencialidad. Jorge Eines, en su libro Las 25 ventanas, enfrenta el problema.
El enemigo del arte en el teatro está en una sociedad enajenada que obliga a los actores y a los directores de escena a comportarse según reglas impuestas por un mercado implacable, por el deseo elemental de reconocimiento y de dinero. El antídoto de Eynes, la ética, la imaginación y la técnica. Las 25 ventanas, que bien podrían ser túneles o pasadizos, en donde Jorge une, deshila, explora las herramientas que nos protegen contra la corrupción en el escenario, se sustentan a final de cuentas en el poder imaginativo del actor. Paso a paso, sin prisas, Jorge nos previene contra los peligros de una modernidad corruptora, al refrescar nuestra perspectiva del oficio teatral. No hay imaginación sin técnica y la técnica no tiene valor sin la imaginación, pero ambas solo sobreviven instaladas en la ética. Triada poderosa. Jorge posee una extraordinaria sagacidad pedagógica. Une el pragmático con el libre impulso creativo. Nos guía en una conformación metodológica y nos provoca preguntas, siempre con el enemigo acechando, la seducción del glamour, el paraíso de la fama y el poder, y su manifestación en la forma, es decir, la escenificación a partir de un estilo de actuación naturalista. Es decir, una reproducción escénica calcada de lo poco que nuestros sentidos perciben. Un naturalismo, también entrecomillado, según Eynes, que limita la imaginación de artistas y espectadores. He ahí la libertad del actor, en romper las cadenas que lo sujetan a formas estilísticas premeditadas y sobre todo que han nacido desde estructuras mediáticas como el cine y la televisión. Eynes está lejos de deplorarlas. Lo que observa y que daña profundamente el oficio teatral es el marco social en el que se reproducen. Los premios que convierten un arte en una competencia deportiva, la comercialización del actor que pasa de ser el artífice de la ficción a un mero producto de compraventa, así como la pauperización de los procesos creativos que han ido minando el quehacer teatral. Podemos estar o no de acuerdo, pero el cuestionamiento es radical y profundamente sensato. Propone a un hacedor teatral que no tenga miedo de vivir al margen del mercado para habitar otros valles en donde asuma su compromiso con el juego liberador. Así Eynes, abriendo ventanas, nos regresa a lo esencial y como buen pedagogo nos insta a observar y cuestionar en dónde está lo importante, la libertad frente al vacío, la vitalidad de los cuestionamientos, nuestra tendencia a caer en la provocación del miedo, así como la responsabilidad que entraña la praxis de un director de escena que confía, escuche y no someta la imaginación del actor y que fomente el error como materia prima de la creación. Eso es también un asunto técnico. Debe ser leído por jóvenes estudiantes, pero es una valiosa herramienta para los profesionales que batallan cotidianamente contra su ego. Para quienes ya hemos sufrido descalabros y que hemos sido víctimas de la enajenación de un mercado insano. Es un libro singular que debe ser atendido por todos aquellos artistas que poseen una mínima honestidad intelectual. Las 25 ventanas, cuando las abrimos, refrescan el edificio teatral, lo limpian de la impureza de los egos desatados por el glamour y nos estimula para continuar en el camino del quehacer teatral, transgrediendo al simple divertimento y asumiendo su práctica como un arte. Regresar a la esencia, recordar los principios que han acompañado la representación teatral desde la primera vez que una persona se plantó frente a otra y le contó una historia digna de ser escuchada, hasta el teatro más personal y artístico de los grandes hacedores contemporáneos. Esa es la fórmula de Eynes para ayudarnos a reencontrar el camino de un arte que sirve para unir a las personas. Como dice Jorge,
Si no es posible que el teatro transforme a la sociedad, sí puede y debe transformar a los individuos. Gracias. Enrique acaba de decir unir a los individuos y Jorge dice en su libro transformar la sociedad. Unámonos más y la gente que está atrás, por favor, acérquese, si lo desea, por supuesto. Siempre está esa opción. Bien, quiero presentar ahora al señor Néstor García Canclini. Él es escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural que nace en Argentina y que, sin embargo, desde 1976 reside en Ciudad de México. En esta ciudad, y desde 1990, espero no equivocarme, como lo hice con Enrique, Néstor, se desempeña como profesor e investigador de la Universidad. Perfecto, voy bien. Allí dirigió hasta el año 2007 el programa de estudios sobre cultura urbana. Es también investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México. A lo largo de su vida académica, Néstor García Canclini ha desarrollado diversas teorías referentes a los temas consumismo, globalización e interculturalidad en América Latina. Lo dejamos ahora con estas 25 ventanas, el actor, el director, el ensayo, el teatro. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación de Gedisa y de Jorge Eines. No es fácil hablar y escribir sobre teatro y muchas veces preferimos ver la puesta en escena de una obra, pero yo me acuerdo que cuando estudiaba en el Colegio Nacional de La Plata, en la Argentina, se publicaba mucho teatro y años 60, especialmente en Argentina, pero también en México, y ese teatro publicado irradiaba hacia muchas ciudades donde no se podían ver esas obras, no había oportunidad, y la manera de contactar con Gelderot, con Beckett, con Brecht en muchos casos, con otros autores, era leer las obras, que se publicaban mucho más que en la actualidad. Me acuerdo sobre todo de una editorial argentina, Losada, y hace poco en que se hizo una película en Argentina sobre ese gran editor, me pidieron en una librería de Buenos Aires, la que está frente al Colegio Nacional de Buenos Aires, hacerme una pequeña entrevista, exacto, y yo comencé hablando de esto como una diferencia de época, que hubo un tiempo en que en una ciudad mediana de 500.000 habitantes como La Plata se veía teatro, pero había una gran parte de obras que no veíamos. Entonces la posibilidad era leer el teatro o conocerlo a través de lo que otros habían escrito sobre esas obras. Me parece que el teatro es muy rico, tiene de muchas dimensiones, de narración, de puesta en escena, dramatización, visualidad, interpretación por parte de los actores, reinterpretación desde los públicos, pero hay mucho más que el teatro puede ser y en parte es teoría también, o es conceptualización de lo que significa hacer teatro y de sus relaciones con la vida. Entonces el leer teatro o el leer a los teatreros, como se les dice en algunos países, y lo que ellos han reflexionado, lo que nos cuentan, como en este libro,
sobre la experiencia de formar actores, lo que sucede en las clases de teatro y lo que eso incita a pensar sobre el hecho teatral, también es un modo de conectarnos significativamente con el teatro. A quienes hemos sido más bien filósofos, antropólogos, escritores en otra rama de la literatura, pero no autores de teatro, pero somos espectadores curiosos, atentos, interesados en ver buen teatro. Nos interesa en muchos casos lo que han conceptualizado grandes autores, algunos citados aquí como Stanislavski, en mi caso otros como Bertolt Brecht. Me parece que sus 3 tomos de escritos sobre teatro, así llamados, son algunas de las obras más iluminadoras que uno puede conocer del pensamiento del siglo XX, o también Peter Brook. En América Latina hemos tenido menos autores, dramaturgos, que han hecho este tipo de reflexión. Hay, sin embargo, algunos muy significativos. Para mí ha sido muy esclarecedor en la reflexión estética, en el trabajo conceptual sobre la sociedad, leer a Augusto Boal, por ejemplo. Y es uno también como Brecht, además muy inspirado en Brecht, aunque creo que fue más allá, que han escrito varios tomos de lo que ellos pensaban sobre el teatro y el teatro como dramaturgia de la vida y de las relaciones entre literatura o ficción y eso que llamamos equívocamente realidad. De manera que en estos libros de autores que no son obras teatrales, aprendemos a pensar sobre esa dramaturgia de las interacciones sociales. Me parece que este libro de Jorge Eynes contribuye mucho a hacer este tipo de reflexión en una época diferente, en que ahora quizás se escribe menos sobre teatro o se publica menos de lo que otros dramaturgos contemporáneos que no he citado todavía están diciéndonos. ¿Qué nos propone Jorge Eynes? Yo quisiera poner una especie de epígrafo, unas pocas oraciones que aparecen en las primeras páginas. Todos los seres humanos actuamos cuando vamos a dormir. Primero hacemos como si estuviéramos dormidos y luego nos dormimos. Lo mismo debe pasar en la escena. Primero hacer para después creer. Creo que esto da la tónica de mucho de lo que se dice a lo largo del libro. Y una de las claves, que sobre todo quienes hemos sufrido o sufrimos insomnio sabemos, es que en el teatro y en el dormir hay mucho de ensayo. El ensayo se nos presenta en este libro como una relación con el conocimiento y con el futuro. ¿En qué sentido? Yo quisiera leer varias frases, varios párrafos, porque creo que está muy bien dicho lo que se nos quiere transmitir. Dice en un lugar, en la página 56, Jorge, que la enfermedad profesional del actor es la anticipación. Porque anticipar en el marco de una representación es todo aquello que ya sabe y que no le permite sorprenderse ante ese acontecer que se le aparece como repetido y por lo tanto vacío. Pero así no se puede conocer si uno va al encuentro de aquello que ya sabe. Lo que no se conoce, si se elabora como pregunta, da sentido a lo desconocido y lo convierte en un baluarte contra la anticipación. Me gusta esta propuesta. En otro lugar yo he escrito sobre, siguiendo una frase de Borges, de que lo que constituye el hecho estético es la inminencia de una revelación, dice Borges. Es el estar en lo inminente de algo que nunca acaba de suceder. Cuando sucede, ya quizá lo estético pasó. Si vivimos sin este sentido de la anticipación en el teatro o fuera de la escena, es muy difícil salir de la mera repetición. Al mismo tiempo, Jorge nos dice que el ensayo
televisión memorística. Esto tiene que ver mucho con otro tema clave, que es el papel del cuerpo en la representación y en la actuación teatral. Si simplemente se siente que un actor está repitiendo lo que memorizó, la experiencia teatral se paraliza, se inmoviliza. Y por eso mismo también el tercer gran enemigo del trabajo del actor es la naturalidad. Pero, dice casi al final del libro Jorge, para que se produzca el acontecimiento teatral, también el público debe ensayar. Y por eso él se pregunta como actor y director de teatro, ¿qué tipo de público buscamos? Un público que esté pendiente de la repetición, de que va a haber una obra porque ya vio otra del autor que le gustó, le interesó y espera más de lo mismo. Un público, y aquí vamos a plantearle un problema a Jorge Stepans, en cierto modo, un público como el de la televisión. En muchos tramos del libro se critica duramente a la televisión. Acá lo dice más diferenciadamente porque habla de la brocha gorda televisiva, como suponiendo que hay otro pincel más fino que podría hacerse en televisión, y es ahí donde yo quisiera colocar algunas pocas preguntas para interactuar. El gran enemigo del teatro es la televisión. Si fuera así, ¿qué pasa con la televisión cultural, o eso que se llama así, o hacer cultura en la televisión? Noción que podemos discutir un poco. ¿Y qué pasa con el teatro representado en la televisión? Así como muchas veces no hemos podido ver obras, pero las hemos podido leer, y eso nos da un cierto contacto con la experiencia teatral a la manera en que podamos, en una ciudad pequeña o en una gran ciudad como esta, donde no llegan muchos de los grandes grupos teatrales contemporáneos ni siquiera a los festivales. Y por supuesto, pensando también que la televisión no es solo telenovela, o la forma que Jorge llamaría más idiotizada, más estereotipada, donde al actor no se le permite diverger, ser distinto, ensayar y equivocarse. Hay que filmar el capítulo 17 y después del 18 y así en una semana la telenovela. ¿Cómo podemos ver televisión de otra manera? Pero ¿cómo hacer televisión de otra manera? Es cierto que se hace muy poco, pero me acuerdo de una discusión que tuve una vez con una amiga que me decía, es que a ti no te gusta la televisión. No, no es cierto. Y ella lo que estaba pensando es que a mí no me producía mucho disfrute ver telenovelas, como si eso fuera la esencia de la televisión. Me parece que algo que nos puede fascinar la televisión es que no hay un solo género ni una sola manera de hacerlo, aún en esta televisión predominante, abrumadoramente comercial que tenemos. Yo diría que si hago un poco de cuentas, tal vez lo que más veo en televisión son fútbol y noticias, en ese orden. Y hay muchas otras partes de la televisión que me producen un erizamiento. Pero, ¿qué quiere decir que la televisión idiotice o que la televisión sea lo opuesto al teatro? En todo caso, me gustaría, sí, la opinión de alguien más experto que yo acerca de qué le pasa al teatro cuando se intenta transmitirlo a través de este medio que es la televisión. Me detengo aquí. Has dejado la pregunta votante.
en largo a donde va a llegar el compañero. Es la jugada de las que más me gusta. Luego me gusta descubrir que el fútbol es bueno cuando el jugador no solo sabe regatear, gambetear, se dice en Argentina, sino tocar de primera, que en definitiva me parece que es la habilidad más grande que hay que tener. Se recibe e inmediatamente se conecta con algún otro y se le hace un pase, como es una buena acción, porque una buena acción en teatro, ¿qué permite? Que el otro devuelva inmediatamente, y una mala acción paraliza. La acción en teatro es igual que el adjetivo en la poesía, ¿no? Un adjetivo bueno hace maravillosa una poesía, ¿no? Pero un adjetivo malo la mata. Con la acción ocurre más o menos lo mismo. La acción en teatro posibilita la vida, pero si no posibilita la vida, da muerte. Y una poesía muerta y un teatro muerto es algo que seguramente un buen espectador, un buen actor no quiere. Entro por aquí porque en el tema de la acción, en el tema del intercambio, en el tema de lo impensado, homenaje a Dante Panzeri, creemos que se juegan algunas cosas que al actor lo alejan desde la condición de lo teatral a lo que sería el proceder televisivo. Quiero integrar con esto que estoy diciendo un concepto, porque yo no me opongo a la televisión. Lo que me opongo es a un referente que tiene que ver con la naturalidad como paradigma. La sensación que tengo es que en el cruce que se da entre lo que la televisión ha venido siendo de los años 60 en adelante, más la información recibida a través de ese desastre metodológico que es toda la historia del actor estudio, más lo que hace desde el punto de vista del mercado, la necesidad de que un actor sobreviva, y sabemos que es así, porque hace televisión, se arma una especie de paradigma en donde el valor de lo que expreso tiene que ver más que nada con la capacidad de generar naturalidad. A mis actores en España, cuando van a los castings, y hay uno por ahí atrás que esto me lo contó él, ¿no? Por suerte estoy rodeado de gente que ha trabajado conmigo estas semanas y algunos que han trabajado en España, ahora en la presentación, les dicen no actúes cuando van al casting. Cuando le ponen la cámara delante y hacen la prueba, básicamente lo que le expresa a aquel que hace la prueba es no actúes. Es decir, se considera natural aquel que no actúa y que lo que hace es homólogo, parecido a la vida. El valor está puesto ahí. Entonces yo creo que esto se instala en un referente que podemos hablar de un inconsciente colectivo, o podemos hablar de un consciente en búsqueda de trabajo, o podemos hablar de algo que instalado como está instalado. A mí me empezó a hacer pensar que con nosotros, con los actores, el medio televisivo había hecho algo que muy bien no sabemos cómo se fue armando ese tejido. De tejidos tú sabes mucho, por suerte. Entre otras cosas yo te admiro porque a mí me ha servido en mi praxis y en mis libros, cosas que vienen de conceptos tuyos en relación a lo que es el poder. Y en el marco de cómo está atravesado el actor de nuestro tiempo, a mí me parece que la televisión lo tiene capturado y lo tiene atrapado en una especie de referente sígnico, referente de una estética, referente laboral. Entonces, yo estoy bastante seguro que la televisión ha hecho mucho sobre el actor de nuestro tiempo. Y me estoy preguntando si el actor de nuestro tiempo será capaz de hacer algo con lo que la televisión ha hecho de él. Esa es la pregunta que yo me hago. Y yo no digo que no nos ganemos la vida haciendo televisión. Lo que quiero decir es que seamos conscientes de lo que eso significa, que seamos conscientes de lo que la televisión nos pide, de cuánto de la limitación que la televisión nos exige para poder trabajar en ella va a condicionar el porcentaje de creatividad vinculado con la imaginación que uno le pide a un actor. Entonces, no hablo de la televisión como
como algo diferente a un aparato de poder, digamos, que ha ido generando tejidos internos que han ido incrementando en el actor un deseo de expresarse de una determinada manera. Esto es lo que intento decir cuando hablo de lo que la televisión hace. Otra cosa es lo que hace con los espectadores.